Escondido entre el equipaje. Un sermón publicado el jueves 3 de octubre de 1912 y pronunciado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, el jueves en la noche, 19 de julio de 1866. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún vendría allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí que él se ha escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo tomaron de allí. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 22 al 23. Saúl parece haber sabido que era el elegido, habiendo sido ya ungido secretamente por Samuel, y por lo tanto, mientras se realizaba la votación y mientras se echaban suertes, se escondió. El Señor respondió: He aquí que él se ha escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo tomaron de allí. Difícilmente sabemos por qué Saúl hizo esto. Sería incorrecto atribuirle un mal motivo. De otro modo, uno se inclinaría a decir que lo hizo por una modestia fingida, para que pareciera que se le imponía un honor que realmente no codiciaba. Pero esto no encajaría con la primera parte de la vida de Saúl, porque en sus primeros días y cuando fue escogido por primera vez como rey, sí parecía ser una de las personas más prometedoras que podrían haber sido llamadas al cargo. Al final del capítulo del cual se toma nuestro texto, ven un ejemplo de su gran sabiduría. Se nos dice que los hombres de Belial lo despreciaron y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Una muestra de sabiduría que sería bueno que algunos ministros y otros entre nosotros supieran imitar, si ellos también a veces guardaran silencio cuando los hombres de Belial hablan acerca de ellos. En verdad, sería bueno que todos los cristianos imitaran a menudo el ejemplo de su Señor, quien cuando fue ultrajado no dio otra respuesta que la del silencio paciente y perseverante. Nos inclinamos más bien a darle a Saúl el crédito de ser realmente tan modesto, que se ocultó del honor y que debió tener la grandeza impuesta sobre él. Había nacido grande en estatura, pero ahora ser hecho grande en el cargo parecía una carga que no deseaba, y así se escondió entre el equipaje. De esto, si realmente es así, podemos aprender que sin la gracia de Dios la vida más hermosa puede volverse vil, y que por muy bellamente que un joven pueda comenzar su carrera, puede tropezar y caer y nunca llegar a la meta. Oh, cuántas hijas amables, el gozo del corazón de su madre, han sido después de todo suficientes para llevar las canas con dolor hasta la tumba. Cuántos buenos muchachos de quienes podríamos haber dicho: ciertamente delante de nosotros está el ungido del Señor, han resultado sin embargo ser verdaderos hijos de Belial, trayendo tristeza y amargura al alma de sus padres. Solo hay una forma de seguro de la vida moral, y es la espiritualidad. Venir a Cristo, ser regenerado, recibir el Espíritu que mora en el corazón y poner las afecciones en lo eterno y lo celestial. Hecho esto, podemos esperar una vida de santidad, creyendo que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero aparte de esto, no puede haber completa confianza en las mejores señales externas de promesa, ni en las más nobles y fuertes resoluciones. Muchos jóvenes Hazael han dicho: ¿es tu siervo un perro para que hagas tal cosa? Y sin embargo, han vivido para hacer precisamente aquello que no habían atrevido ni a pensar. Lo que era horrible para su corazón juvenil,
llegó a ser el acto real de sus días posteriores. Pensé que este pequeño incidente de Saúl, escondiéndose entre el equipaje cuando ya estaba destinado y elegido para ser rey, se parecía mucho a lo que hacen los pecadores, para quienes la misericordia eterna ha provisto una corona y un trono. Se están escondiendo entre el equipaje. Y luego, nuevamente pensé que se parecía mucho a lo que hacen muchos cristianos para quienes el pacto de gracia ha provisto una corona de gozo al participar del banquete con Cristo y vivir conforme a su ejemplo. Pero son muy mundanos y buscan escapar de los altos honores que su Señor tiene reservados para ellos. Ellos también se esconden entre el equipaje. Primero entonces tengamos unas cuantas palabras con el pecador que se está escondiendo entre el equipaje. Me atrevo a decir que él piensa hoy que si hubiera sido Saúl no se habría escondido. Si fuera para que le cortaran la cabeza, un hombre podía ocultarse con mucha razón, pero para que le pusieran una corona en la cabeza no parece ser una razón para esconderse, sino una razón para salir a lo abierto y decir: aquí estoy, haced conmigo lo que bien les parezca. Pero esta conducta que parece tan extraña en Saúl es una imagen exacta del comportamiento de muchos de ustedes que están aquí esta noche. Puede haber algunos entre ustedes que estén haciendo precisamente lo que Saúl hizo, solo que lo hacen más neciamente que él. Él solo se escondió de una corona terrenal, pero ustedes se esconden de una celestial. Él evitó una corona que se desvanece, pero ustedes parecen evitar una corona que es incorruptible y que no se desvanece. La corona que Saúl rehuía sin duda traía muchas preocupaciones, porque con demasiada frecuencia es cierto que inquieta y hace la cabeza que lleva una corona, pero la corona que ustedes evitan no trae preocupación alguna, sino abundancia de santo descanso y gozo, y esa cabeza descansa muy bien cuando está coronada con la corona de misericordia amorosa y tierna de Dios. Pero ustedes se esconden de ella, de la corona que los profetas y los apóstoles anhelaron, por lo cual estaban dispuestos a sacrificar todas las cosas y consideraban sus mejores expectativas como pérdida y basura para ganarla. Esta corona que brillaba en los ojos del mártir y lo hacía cantar mientras nadaba por un mar de sangre para alcanzarla, esta corona es poco valorada por ustedes, y ustedes se esconden entre el equipaje para escapar de este don de la misericordia y el amor abundante de Dios. Hermanos y hermanas, creemos que hay muchos de los reyes espirituales de Dios que aún serán coronados abiertamente y por quienes se eleva nuestra oración diaria, pero que están escondidos entre el equipaje de la mundanalidad. ¿No es la mundanalidad el mayor pecado de Londres, de Inglaterra, del mundo? ¿Cuánto nos sobresaltamos algunos de nosotros, cuando escuchamos el otro día que el cólera estaba realmente en este país y que se habrían reportado casos muy cerca de nosotros? Por mi parte, pensé que por terrible que tal aflicción fuera, quizá Dios podría usarla para despertar a las multitudes adormecidas de esta gran ciudad. Pero que todos debemos haber observado que durante el tiempo de tales visitaciones hay un gran grado de sensibilidad en la mente pública. Los hombres no se atreven a jugar con asuntos eternos cuando los sienten tan cercanos. Y cuando la muerte llega a la calle siguiente, o a la casa siguiente, o a la habitación siguiente, no pueden desperdiciar la vida como lo hacían antes. Ciertamente, algo se necesita en esta vasta ciudad para mover a las masas de nuestro pueblo de una mundanalidad absolutamente tosca. No se encuentra solamente en una clase, es común entre los comerciantes artesanos y los más pobres entre los pobres. Sí, incluso los más ricos del país son quizás los más mundanos de todos, y los más absurdos con su vanidad y frivolidad
y un tonto círculo de visitas, desperdiciando su tiempo en formales distracciones. Hubo un tiempo en que Inglaterra daba alguna importancia a la religión. Durante la época de los puritanos, los hombres hablaban de religión y se sentían listos para luchar y morir por las cosas que consideraban queridas. Pero ahora, la religión es tomada muy a la ligera y el tono de toda la prensa pública es de esta clase, que es un asunto de simple opinión, un asunto de indiferencia. Pareciera que hemos entrado en una época de adormecimiento. Esas temibles guerras que ahora arden en el extranjero deben despertar allí la mente pública a un sentido de necesidad mayor que lo que esta pobre tierra puede suplir. Pero nosotros somos tan prósperos y tan pacíficos, y hemos pasado tanto tiempo sin ninguna visita particular, que me parece como si toda Inglaterra estuviera entregada al sueño y escondida entre el equipaje de la mundanalidad. Estamos progresando en el mundo, estamos prosperando en general, aunque por supuesto hay algunas excepciones, pero en conjunto las cosas van bastante bien y si hay un pánico aquí y allá, aún así pronto pasa, porque el corazón de la nación está sano en su prosperidad comercial y así la mayoría de los hombres se esconden entre el equipaje. ¿Cómo llegaremos a la mente pública? ¿Dónde, oh Dios, se hallarán los Jonás que conmuevan esta Nínive? ¿O cuándo será que una voz sobresalte a los millones adormecidos? ¿Cuándo, gran Señor, cuándo desde el más alto hasta el más bajo tendrá su evangelio algún respeto y obtendrá una audiencia atenta de los hijos de los hombres? Bien, tenemos esta reflexión, que Dios tiene algunos aún en esta masa de mundanalidad, algunos a quienes Él ciertamente traerá, y es nuestro deber, mediante un esfuerzo sincero e incansable, procurar sacar a estos reyes sin corona que así se esconden entre el equipaje. Debemos estar mirando aquí y allá, levantando este y aquel fardo de mundanalidad, tratando de alcanzar a algunos de aquellos que aún entrarán en la vida eterna. Luego, además de la mundanalidad, ¿cuántos hay ahora sepultados entre el equipaje de la ignorancia? Difícilmente conocen el significado de la palabra pecado. Los misioneros nos dicen que al enseñar a los hindúes se encuentran difícil hacerles entender qué es el pecado, porque si uno dice pecado, ellos suponen que saben lo que significa. Imaginan que significa comer carne o tocar alimentos de origen animal. Si uno habla de justicia, darán como su significado el mostrar respeto a un brahman. Pero esta es nuestra dificultad también en Inglaterra, y nuestra gente, por lo general sin instrucción y sin enseñanza, no da a la palabra pecado su verdadero significado, ni entiende lo que significa salvación. Con qué ligereza confiesan somos pecadores. Si supieran lo que significa nunca lo dirían, porque serían muy reacios a creer que es verdad de ellos. Hablan de salvación, pero si realmente comprendieran su significado, la buscarían con urgencia y se esforzarían por obtenerla. Pero no saben de qué han de ser salvados, ni al estado al que han de ser llevados. Usan las palabras, pero las ideas no llegan a su mente. Las multitudes aún creen en salvarse a sí mismas mediante buenas obras. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Necesita ser proclamado con la misma fuerza en Londres que una vez lo fue en Gutenberg. Lo necesitamos hoy tanto como lo necesitaron en los días de Lutero, y la simple declaración del Evangelio llano sigue siendo tan necesaria para los hombres como en los días en que Wycliffe enviaba a sus evangelistas desde Luthergord, o cuando Whitefield o Wesley recorrían el país predicando a Cristo crucificado. En verdad, hermanos y hermanas, tenemos este consuelo, que por densa que sea esta carga de ignorancia, Dios sacará de ella a su pueblo y podemos seguir trabajando, esperando y creyendo que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma. Hemos visto muchos ejemplos así,
De hecho, ¿no somos nosotros mismos tales ejemplos? ¿De qué negrura de oscuridad no nos sacó Dios a algunos de nosotros? ¿De qué absoluta ignorancia de toda verdad espiritual no nos rescató? ¿No nos escondíamos entre el equipaje y ni siquiera entendíamos la ruina de la caída? Mucho menos la salvación que Él nos trae, y sin embargo bendito sea su nombre. Hoy Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y lo conocemos y somos conocidos por Él. Pongan mundanalidad e ignorancia juntas y forman un terrible montón de equipaje entre el cual los pecadores pueden esconderse fácilmente, y esto hará aún más urgente para el obrero cristiano ser dirigente en buscar a los reyes sin corona de Dios. Pero queridos amigos, hay algunos hombres que no contentos con la mera mundanalidad e ignorancia, entran en los lugares del pecado. Oh, cuántos hay por quienes el Salvador murió y que aún están en hiel de amargura y en lazo de iniquidad, esclavos de la lujuria, sirviendo a Satanás con los miembros de su cuerpo y con todas las fuerzas de su alma. Y esto erais algunos de ustedes, dice el apóstol, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, y deben ser un espectáculo asombroso para los ángeles, si conocen a los comprados con sangre, si tienen alguna idea de quiénes son aquellos que un día llevarán la corona y estarán de pie cantando entre ellos. Ver a tales personas revolcándose en el lodo del pecado. Hermanos y hermanas, si ustedes miran su estado pasado sin dolor y asombro, no puedo entenderlos. ¿No dicen a veces, cómo es que yo, que soy hijo de Dios, alguna vez fui enemigo de aquel que me amó con amor eterno y por lo tanto me atrajo con cuerdas de amor y bondad? Quizá haya algún pecado en particular que la memoria llena de pesar traerá a su mente esta noche. Ahora ustedes están lavados con sangre, ahora santificados, ahora hechos herederos de Cristo, y apenas pueden soportar imaginarse siendo lo que una vez fueron. ¿Cómo debió sentirse el señor John Newton cada vez que entraba al púlpito para predicar el Evangelio de la gracia de Dios, al verse predicándolo después de haber sido un blasfemo y todo lo demás que era vil? Y como John Bunyan, el sincero John Bunyan, cuando hablaba con el principal de los pecadores, debió sentirse al decir, con lágrimas en los ojos, al recordar cómo él también había sido un pecador de Jerusalén, y aun así la gracia abundante lo alcanzó. Oh hermanos y hermanas, nos escondimos entre el equipaje, tratamos de ocultarnos de la misericordia de Dios y aun así decidió salvar y decidido a hacerlo, Él cuidó nuestro andar, cuando siervos ciegos de Satanás jugábamos con la muerte, y Él nos sacó para hacernos y coronarnos como reyes. Hay algunos que se han escondido aún más exitosamente que esto, si fuera posible, porque además de ir muy lejos en el pecado, hay quienes se abstienen de toda oportunidad que pudiera llevarlos a ser salvos. Conocemos a algunos que nunca le dan oportunidad al ministro, que hacen un voto de no entrar jamás a un lugar de adoración. No parece haber posibilidad alguna de que lleguen a ser salvos, porque no se recuestan junto al estanque de Betesda y cuando el agua se agita están desprevenidos y no piensan en entrar. ¿Cuántos tenemos a nuestro alrededor de esta clase, quienes, si tienen algún pensamiento sobre la religión, es en su contra? Apenas mencionan el nombre de Jesús excepto para blasfemar y solo piensan en Dios impíamente. Su caso podría ser sin esperanza si no fuera porque tenemos que tratar con un Dios todopoderoso. Podríamos rendirnos desesperados por las multitudes que nos rodean si no fuera porque Cristo debe ver el fruto de la aflicción de su alma y debe quedar satisfecho y por lo tanto tengamos buena esperanza y busquemos incluso entre la parte más oscura del equipaje, porque quizá encontremos algún miembro sin corona de la familia real de Dios.
Posiblemente estoy hablando a alguien aquí que está escondiéndose esta noche entre el equipaje para oír de la misericordia de Dios, no por descuidar los medios de la gracia ni por entrar en pecados externos, sino levantando dificultades en el camino de su propia salvación. Es extraño, sorprendentemente extraño, asombroso, pero es verdad que los peores enemigos del hombre son los que están en su propio corazón. Los hombres resisten la esperanza, claman por desesperación, levantan dificultades y parecen como si más bien quisieran asegurar su propia condenación que encontrar alguna esperanza. ¿No he perseguido yo a algunos pecadores? ¿Perseguido como los hombres persiguen zorros, tratando de atraparlos de alguna manera para sacarlos de su escondite? ¿No los he sacado de un hoyo y los he buscado en otro, y pensando que seguramente ya los tenía? En un tiempo no podían ser salvos porque eran demasiado grandes pecadores. Cuando ese error fue disipado, entonces pensaban que no podían ser salvos porque no eran lo suficientemente grandes pecadores. Cuando eso fue tratado, encontraron que sus corazones eran demasiado duros, y cuando se les informó que Cristo podía ablandar sus corazones duros, entonces no tenían suficiente sentido de necesidad. Y si se les enseñaba que un sentido suficiente de necesidad no era una recomendación meritoria, sino que debían ir a la cruz para obtenerlo, entonces recurrían a algún otro pretexto, y así, aunque 1000 refugios de mentira fueran barridos, ellos construirían más y más y más, y parecían decididos a hacer de ello una tarea interminable para nosotros y traer una pérdida interminable para ellos. Ustedes se esconden así entre el equipaje, pero que la misericordia de Dios los encuentre. ¿Qué ventaja puede tener para ustedes dudar de la misericordia de Dios y de su disposición a salvar? Supongamos que pudiera demostrarse que la misericordia no puede alcanzarlos. Pues bien, hombre, que otro lo demuestre. No traten de demostrarlo ustedes mismos. ¿Por qué deberían ser sus propios acusadores? ¿Por qué deberían ser los abogados del diablo y ponerse de pie a abogar en contra de ustedes mismos? Alma, les digo que aún hay esperanza. Hay esperanza para ustedes. Hay esperanza hasta que las mandíbulas de la muerte se cierren. Hay esperanza hasta que Cristo pronuncie la sentencia final. Entonces, ¿cuál puede ser su motivo, insensatos? ¿Cuál puede ser su motivo para querer esconderse de las promesas? ¿Para cerrar la luz de la palabra de Dios? ¿Para alejarse de la bondad del amor de Jehová? Y aún así, ese fue el camino de la mayoría de nosotros. El camino de todos nosotros, supongo, en mayor o en menor grado. Pero fuimos encontrados entre el equipaje, recuerdo lo tonto que me sentí por haberme escondido tanto tiempo. Cuando escuché el mensaje, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, parecía decirme a mí mismo, ¿qué he estado haciendo? ¿Que no pude entender eso antes? Ustedes saben cómo Bunyan lo expresa con respecto a Cristiano cuando metió la mano en su bolsillo y encontró la llave de la promesa. Lo primero que le dijo a Esperanza, su compañero de prisión, fue: «Qué tonto soy por estar pudriéndome en este calabozo apestoso, cuando tengo una llave en mi pecho que abrirá cada cerradura del castillo de la duda». Y ciertamente, qué tontos son ustedes al esconderse de una corona, al tener miedo de ser hechos reyes, al tener miedo de ser hijos de Dios, al luchar contra recibir un regalo que borrará sus pecados y los limpiará de toda iniquidad y los llevará seguros al cielo. Y aún así tal necesidad fue cometida por muchos de nosotros. Antes de dejar este punto, quisiera decirles a los hermanos y hermanas en Cristo aquí presentes: ¿no creen que es tarea de cada uno de nosotros ir y buscar entre las cosas escondidas para encontrar algunos de esos reyes que se están ocultando? Algunos de nosotros muy probablemente los encontraremos porque una vez estuvimos escondidos allí y conocemos un poco del lugar,
Ustedes, cristianos experimentados, que antes estuvieron en este enredo pero ahora han salido de él, ¿no creen que deberían entregarse a buscar a esas almas confundidas? Ustedes que antes fueron tan mundanos, ¿no podrían hablar a menudo con quienes ahora son mundanos? Y ustedes que una vez fueron los primeros entre los pecadores, ¿quién más adecuado que ustedes para llegar a quienes ahora son como ustedes fueron entonces? Hay muchas de nuestras aldeas en Inglaterra donde el Evangelio no prospera, y con frecuencia he pensado que la razón es esta: no hay un ministerio adecuado. Muy probablemente en el púlpito hay un ministerio muy correcto, incluso admirable, pero uno que la gente difícilmente puede entender. Está completamente apartado de su vida, de sus gustos, de sus hábitos y de su manera de pensar. Siente que sería rebajarse a hablar como ellos hablan, y aún así ellos no pueden elevarse para comprenderlo. Ahora bien, si el Señor va a bendecir alguna vez a sus iglesias, me parece que levantará un grupo de hombres adecuados para cada clase, hombres que conocen las tentaciones de aquellos a quienes predican, hombres que han estado donde sus oyentes han estado, que han sufrido sus pruebas, y así puedan hablar con conocimiento y con compasión. Permítanme pedirles entonces, pueblo de Dios, que se pongan a trabajar y busquen entre las cosas escondidas, y quién sabe, quizás encuentren allí a un pecador que valga realmente la pena, porque este Saúl, aunque se escondió, resultó ser un hombre admirable cuando lo encontraron. Era más alto que todos los demás en el campamento, y a veces pienso que algunos de esos grandes pecadores que encontramos entre las cosas escondidas se convierten en los mejores santos. Oh, fue un día grandioso para la iglesia cuando encontraron a Richard Weaver, el minero, entre las cosas escondidas, porque él ha sido más alto que muchos ministros de Cristo en su campo. Ya ha habido muchos otros como él. La iglesia no pesca a menudo, pero cuando lo hace captura sus mejores peces. Si pudiéramos adentrarnos un poco más en lo profundo y tocar más plenamente con el Evangelio a la población trabajadora y a la que peca abiertamente, quién sabe si podríamos encontrar líderes para los ejércitos de Israel y hombres valientes, hombres que aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Ahora dejar ese punto y por un corto tiempo solamente hablar a los hijos de Dios que se esconden entre las cosas. Queridos hermanos y hermanas, podemos encontrar muchas excusas para los no convertidos que surgen de su ignorancia y de su falta de gusto por las cosas divinas. Podemos entender esto. Según su naturaleza, sus mentes carnales actuarán, pero no podemos hacernos excusas a nosotros mismos. Creo que una disculpa es lo último que un cristiano debería querer hacer de sí mismo. Ustedes y yo hemos evitado muchas coronas que podríamos haber llevado y nos hemos escondido entre las cosas para escapar de muchos privilegios que podrían haber sido tanto nuestra riqueza como nuestro honor. Permítame mencionar uno o dos de estos. Creo que entre las coronas que todo cristiano debería desear, una debería ser la corona del suplicante victorioso. Jacob la ganó en Jaboc. Se arrodilló como Jacob, pero luchó tan bien que Dios lo nombró caballero a sí mismo y lo hizo Israel. No, hizo más que nombrarlo caballero, lo puso en la familia real, pues lo llamó príncipe que prevalece. Me parece ver a Jacob cruzando el arroyo de Jaboc en la mañana, rengueando de su muslo, pero con una corona en su cabeza que los ángeles habrían estado orgullosos de llevar. Había vencido. Esa fue la corona que Lutero llevó. A veces bajaba de su aposento de oración clamando: Victo, Victo, he vencido, he vencido. Iba allí y agonizaba con Dios por tal o cual misericordia hasta que estaba seguro de haberla obtenido. Y entonces bajaba con su boca llena de cántico por causa de ello. Ser un intercesor exitoso ante Dios es un logro muy elevado. Dios sí escucha el clamor de su pueblo, en cierta medida de todos ellos,
Pero hay algunos que entienden este versículo. Si guardan mis mandamientos, pedirán todo lo que quieran y les será hecho. Una vida obediente les ha dado gran poder en la oración. Ellos obedecen la voluntad de Dios y Él en su gracia les concede su voluntad. Se deleitan en el Señor y les concede los deseos de su corazón. Todos ustedes conocen a algunos hombres y mujeres de oración que pueden hacer maravillas que nosotros no podemos. Cuando estamos en apuros, Dios nos escucha y nos libra de nuestras necesidades. Él es un Señor que oye la oración para nosotros, pero no tenemos el cheque en blanco que ellos tienen para ir y pedir lo que quieren y les será hecho. Es posible tenerlo y aún así no usarlo. No tenemos el poder de rodillas que ellos tienen. Ahora bien, ¿por qué es esto? ¿No es el caso de todos nosotros que es porque hemos estado escondiéndonos entre las cosas? Cuando los cristianos hay cuyo tiempo para la oración está casi devorado por la presión de los negocios. Dios no permita que descuiden sus obligaciones, pero para quienes más tratan con Dios suelen ser quienes mejor hacen sus negocios con los hombres, y hay un gran ahorro de tiempo en tener tiempo con Dios en oración. En todo caso, la oración y el alimento no atrasan el viaje de nadie, pero me temo que hay algunos que entregan más tiempo y cuidado a los asuntos mundanos del que deberían, y a costa de sus almas. ¿Qué pensarían ustedes de una madre que tuviera 2 hijos y diera a uno de ellos todo su alimento y todo su cuidado, y dejar al otro pobre niño consumirse, volverse débil, llorar, enfermar gravemente y casi morir? Ustedes dirían, qué madre tan insensible. ¿Por qué alimenta a un hijo y no cuida del otro cuando ambos son sus hijos? Ahora bien, ese es su caso. Ustedes tienen un cuerpo y un alma. Pasan todo el día vaciando su preocupación por el beneficio del cuerpo. ¿Pero qué hay de ese otro querido hijo? Permítanme decir, ese hijo mucho mejor, porque el cuerpo solo los vincula con las bestias. Pero su alma, si es salva, los lleva a la comunión con Dios. ¿Los lleva? Su pobre alma ahí está dejada muriéndose de hambre, débil y a punto de morir mientras el cuerpo es cuidado y tal vez hasta mimado. Oh padre o madre insensato, y aún así, la mayoría de nosotros puede tomar este asunto para sí y confesar que hemos estado escondiéndonos entre las cosas. Una vez más, no permitan que se me malentienda. No estoy reprochando a quienes son dirigentes en los negocios. No creo que haya ningún texto en la Biblia en contra de esto. Quienes son perezosos en los negocios también lo son respecto del alma. Y no hay enfermedad en el mundo peor que la pereza. Pero estar tan absorbidos en los negocios como para estar siempre pensando en ellos es entregar el alma con todas sus facultades más nobles. No somos ciudadanos de la tierra, sino solamente peregrinos y extranjeros, como lo fueron todos nuestros padres. Es esto lo que tan a menudo nos impide llevar la corona del suplicante exitoso. Nos hemos escondido entre las cosas. Hay otra corona que creo que todo cristiano debería procurar llevar, y es la corona que Cristo da a todos los que vienen a su banquete y tienen comunión con Él. El gran deleite bajo los cielos, casi la antesala del mismo cielo, es la comunión con el Señor Jesucristo. Y cuando Él nos lleva a su casa de banquete y su bandera sobre nosotros es amor, Él nos corona con la corona con la que fue coronado en el día de sus desposorios, la corona del amor de su iglesia y de su amor por ella. Bueno, ustedes y yo la hemos llevado, pero no siempre la llevamos. ¿Y por qué no? ¿No es porque estamos demasiado escondidos entre las cosas? Hay demasiado pensar en la familia, quizá no por causa de Dios, sino meramente por nosotros mismos. Demasiada planificación, aun cuando estamos adorando con miras a la opinión de nuestros semejantes. Incluso en esta casa de oración puede traerse una buena cantidad de cosas.
Un agricultor puede haber traído aquí toda su finca y en estas bancas, no tengo duda, muchos tejedores han arrojado su lanzadera, muchos herreros han blandido su martillo y muchos carpinteros han manejado su cepillo. Ustedes pueden traer sus cosas aquí muy fácilmente sin cargarlas en la espalda. ¿Por qué pueden traerlas en el alma? Y es esta distracción, es este desviar la mente de las cosas divinas, lo que nos impide entrar en la comunión espiritual. El predicador también sabe lo que es esto. Sabe lo que es pensar tanto en la gestión del servicio, en el gobierno de la iglesia, en arreglar este asunto, en asignar trabajo a cierto hermano y en llamar a cuentas a otro, que llega a ser como Marta, afanada con mucho servicio y pierde la dulzura de sentarse a los pies del Maestro. No debería ser así, porque todo esto es esconderse entre las cosas y después de todo nos hace un daño real. Si tuviéramos más gracia, saldríamos y llevaríamos la corona en todo momento, y seríamos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y queridos amigos, nuevamente hay otra corona que todo cristiano debería tratar de ganar, y esa es la corona del obrero exitoso. Espero que no pensemos ir al cielo sin nuestra corona o con coronas sin estrellas. Algunos de ustedes han tenido muchos hijos espirituales. Dios ha bendecido a muchos de ustedes con la conversión de 2 o 3 y a algunos de decenas. Dios se ha alabado por eso. No son un pueblo estéril. Han procurado traer almas a Cristo, pero lamentablemente hay algunos de ustedes que no hacen nada de eso. Ustedes vienen a esta casa de oración, escuchan el servicio y están bastante conformes. Sus hijos, sus familias, sus vecinos y el mundo alrededor no son objeto de su esfuerzo para ganarlos a Cristo, ni parecen preocuparse mucho por ellos. Dios los perdone, mis queridos amigos, y conceda que no sigan escondiéndose entre las cosas. Cuando llegue su hora de morir, será un asunto doloroso para ustedes no haber servido más a su Maestro. Nunca he oído de un cristiano que muriera lamentando haber hecho demasiado por Cristo, haber sido demasiado ferviente, demasiado incansable y que por ello acortó su vida. Ha habido hombres que sí acortaron su vida por Cristo, pero aun cuando sus amigos los reprendían, ellos continuaban trabajando y se gozaban en morir por su causa. Cuando el médico le dijo al maestro Juan Calvino que debía dejar de trabajar tanto, o moriría porque tenía una combinación de enfermedades dolorosas, él respondió: ¿Quieren que mi maestro venga y me encuentre holgazaneando? Oh, bien dicho, maestro Calvino. Sería bien dicho también si todos pudiéramos decirlo. ¿Qué han hecho ustedes por Cristo, mis hermanos y hermanas? ¿Han hablado una palabra por Él? ¿Han escrito una palabra por Él? ¿Han hecho algo por Él? Si no, aunque tienen una corona al alcance, están escondidos entre las cosas. Que sean sacados de esas cosas y llevados a usar la corona del obrero exitoso. Una vez más, el Maestro vendrá pronto. Vendrá en las nubes en presencia visible y personal, o vendrá en la muerte. Una de las dos cosas ocurrirá sin falta dentro de poco. Cuando Él venga, viene a coronar a su pueblo. ¿Nos encontrará entonces entre las cosas? Hay coronas y palmas para todos los fieles cuando los pies traspasados se posen en el monte de los olivos y las multitudes sean reunidas en el valle de la decisión. Vendrá gloriosamente sobre el monte Sión con sus ancianos y en aquel día, cuando reinará de polo a polo con dominio ilimitado. Y cuando su reino sea universal, y nosotros que hemos estado con Él en su humillación, también estaremos con Él en su gloria. Pero si Él viniera esta noche, no encontraría a muchos de su pueblo escondidos en su realeza, deshonrando sus privilegios e indignos de su corona. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si Él viniera ahora,
¿cuántos de nosotros seríamos encontrados en lugares y posiciones muy distintos de aquellos en los que desearíamos ser hallados? Cuando visité a una amiga hace unos meses, la encontré limpiando un escalón, y ella casi no quería que yo la viera ocupada en esto. Se sonrojó y dijo que si hubiera sabido que yo venía, allí le dije, sé lo que usted habría hecho. Se habría puesto sus mejores cosas y habría perdido unas 2 horas de su tiempo. Pero a mí me gusta venir y verla tal como es. Ella sonrió y yo le dije, buena mujer, exactamente así es como me gustaría que el Señor viniera y me encontrara en mi trabajo, trabajando para su familia de una u otra manera, restregando el escalón o haciendo cualquier otra cosa. No importa, mientras Él encuentre a su pueblo ocupado por Él. Algunos de mis hermanos parecen inclinados a hacer que su gente se quede de pie, con la boca abierta esperando. La segunda venida. La verdadera manera de esperar su bienvenida aparición es trabajar incansablemente por Él. Cristo vendrá personal y visiblemente. Que esta sea su gran y gozosa esperanza, pero crean siempre que la mejor manera de recibirlo es con lámparas encendidas y luces ardiendo, como hombres que velan y esperan a su Señor, y no como observadores ociosos que salen a leer profecías y se quedan quebrándose la cabeza sobre hechos discutidos mientras las almas perecen. Oh, hermanos, tenemos algo más que hacer, espero, con el intelecto de la Iglesia cristiana que gastarlo para nada. Podría casi decir esto lo que Pablo dijo de ciertos otros asuntos, que era desperdiciar tiempo y pensamientos preciosos en genealogías interminables y fábulas de viejas. Porque en mi corazón creo que no son muchos mejores que eso. Oh, si el cristiano quiere estar listo para su maestro, ¿cómo debería? Que esté combatiendo a los enemigos de Cristo, que son muchos y fuertes. Que esté cuidando las ovejas de Cristo, muchas de las cuales son muy débiles y están gravemente heridas. Que trabaje con sus consiervos y coma y beba, y saque del tesoro cosas nuevas y viejas, porque bienaventurado es aquel siervo que cuando venga su maestro, él lo encuentre haciendo así. Ahora, cristianos, permítanme decirles al cerrar, procuren, conforme Dios les ayude, alejarse de ese equipaje y esas cosas suyas. Levántense de esos valles donde siempre permanece la niebla pestilente de la tierra. Suban a esos montes saludables donde las brisas del cielo refrescan el rostro. Suban por encima de las neblinas y las nubes a una atmósfera más clara y serena. Pidan al Espíritu Santo que los asista en su ascenso espiritual. No permitan que se diga más que cuando una corona está lista para ustedes. Ustedes se esconden de ella. Que estén listos para ser coronados y siendo coronados vivan como reyes y sacerdotes para la gloria de su Señor. Que Dios añada su bendición a estas palabras por causa de Jesús. Amén. Escondido entre el equipaje. Este es un sermón que fue publicado el jueves 3 de octubre de 1912 y pronunciado por C. H. Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano Newington el jueves en la noche 19 de julio de 1866. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún vendría allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él se ha escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo tomaron de allí. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 22 y 23.